Romanos capítulo 6, del versículo 15 al versículo 23. ¿Lo tiene? Romanos 6, del 15 al versículo 23. Dice la palabra de Dios así. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eres esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. El fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Padre celestial, Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Háblanos. Señor, es tu palabra la que va a ser expuesta en este día. Señor, danos oídos para oír tu palabra, Señor. Pero también pedimos, bendito Señor, que a través de tu Santo Espíritu obres poderosamente para oír atentamente tu palabra y obedecerla, Señor. Oh, gracias. Gracias, Señor, por el gran privilegio que nos das de estar hoy en este lugar, Señor, para escuchar tu palabra. Ayúdanos a estar atentos y que todo nuestro ser pueda estar, Señor, conectado. Ahora, Señor, que vamos a escuchar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los creyentes somos llamados siervos de la justicia. No siervos del pecado, sino siervos de la justicia. Hermanos, ¿quién es tu amo? Es la pregunta que debemos responder. Usted es comparado con un esclavo que está sometido a su amo. Ahora, la sumisión al amo evidencia algo, estimados hermanos. La sumisión nos presenta a nosotros que estamos bajo el dominio, ya sea del pecado o ya sea de Cristo. El esclavo hace todo lo que su amo le exige. Ese es el pensamiento que el apóstol Pablo tenía cuando escribe estas escrituras, este pasaje de las escrituras. Pablo entendía que un esclavo no se pertenecía a sí mismo, es decir, un esclavo era propiedad de otro. Tanto así, hermanos, que el amo tenía tanta autoridad sobre el esclavo, que el amo tenía la potestad de darle vida o de prolongar la vida de su esclavo, o incluso en algunos momentos por desobedecer e incluso quitarle la vida. Así que esa es la imagen que tiene el apóstol Pablo. El pecado en esta escritura es comparado como ese amo que te controla. Pero también, por otro lado, la obediencia a Dios, hermanos, como justificados que somos, es decir, como aquellas personas que posicionalmente hemos sido declarados justos, es decir, hemos sido perdonados y absueltos de la esclavitud del pecado, pero también en el sentido, hermanos, de obedecer gradualmente porque hemos sido santificados. Somos santificados por la obra de Cristo, pero prácticamente, hermanos, cada día necesitamos vivir en santificación.
Así que podemos decir que si tú te sometes al pecado y sigues todo lo que el pecado te demanda, déjame decirte, ese es tu amo. Pero si por lo contrario, tú te sometes a la obediencia a Dios como alguien que ha sido justificado, recuerden ustedes, usted no puede obedecer a menos que haya ocurrido algo en su corazón que le permita entonces responder a ese llamado que Dios le está haciendo. Si usted ha sido justificado, entonces usted es un siervo de la justicia, no un siervo del pecado, porque usted ha sido libertado del pecado. En el versículo 5, el apóstol Pablo ha respondido a aquellas personas que pensaban que estar bajo la gracia era una licencia para pecar. Pablo menciona en el versículo 15, dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Pablo dice, en ninguna manera, en absoluto, la gracia de Dios no es una licencia para pecar. Así que como a modo de recordar, hermanos, estar bajo la gracia significa entonces que Cristo es nuestra provisión para salvación, para ser absueltos del pecado y de la ira de Dios, hermanos, de la ira de Dios contra el pecador. Nosotros recibimos la gracia como un don gratuito. Ahora, estimados hermanos, lo contrario es estar bajo la ley. Estar bajo la ley, hermanos, es decir, no tienes un sustituto, no tienes a alguien que pague por ti. Entonces tendrás que, en tus fuerzas trata de obedecer para poder alcanzar la gracia de Dios. Pero nadie, dice la palabra de Dios, nadie podrá ser justificado por sus obras. Nadie puede cumplir perfectamente la ley de Dios. Así que estar desprovisto de la gracia de Dios es estar entonces bajo la ley. Es decir, tú no puedes cumplir con tus fuerzas las demandas de la ley. La ley de Dios exige perfección. La ley de Dios exige, hermanos, santidad completa. Entonces tú no puedes. Inherentemente el hombre es malo y necesita entonces de un Salvador. Así que entonces la siguiente pregunta que Pablo responde aquí es: ¿quién es tu amo? ¿Quién es tu amo? ¿Quién es tu Señor, hermano? ¿Quién es tu Señor, amigo, que está sentado aquí en este lugar? ¿Quién es tu amo? ¿Tu amo es el pecado? ¿O tu amo es Cristo, a quien tú deseas obedecer? Pues hablando a los creyentes, la Biblia dice que los creyentes somos siervos de la justicia. No somos siervos del pecado, es decir, no vivimos esclavos del pecado, sino somos siervos de Cristo Jesús. Somos siervos de la justicia. Romanos 6:16, Pablo dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedeces? Sea del pecado que te conduce a la muerte, o sea de la obediencia para justicia. Así que entonces, hermano, la práctica gradual de un pecado se puede convertir en algo tan natural que te va a dirigir a la esclavitud, y eso se convierte en tu amo. Se convierte en tu amo. Ahora, el pecado produce muerte. Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es la muerte, hermanos. La muerte es el pago por el pecado. Ahora, en Cristo Jesús nosotros hemos sido entonces liberados del pecado y nos hemos entonces convertido en siervos de la justicia. Esa es nuestra posición ahora entonces en Cristo. Somos siervos de la justicia, que hemos sido perdonados, que hemos sido absueltos de la esclavitud del pecado, somos declarados inocentes, y entonces ahora nosotros podemos responder a la obediencia, podemos responder a Dios que nos está llamando para que seamos entonces servidores no del pecado, sino servidores de Dios. ¿Eres siervo del pecado o eres siervo de Dios o de la justicia? El pastor John MacArthur dice lo siguiente. Él dice: tu estilo de vida debe de acomodarse a tu naturaleza. Ahora que usted no tiene que ser un esclavo al pecado, ahora que usted no es un esclavo al pecado,
ahora que usted es un siervo de la justicia, dice John MacArthur, actúe como tal. Usted no es un esclavo del pecado, usted es un siervo de la justicia, actúe como lo que es, como un siervo de la justicia. Hermanos, si vivimos en el pecado deliberado, nos estamos colocando entonces bajo la esclavitud del pecado. Pero la Biblia dice que hemos sido regenerados, es decir, somos nueva criatura. Hemos sido libres de la tiranía, estimados hermanos, del pecado, pero ahora con el propósito de servir a nuestro Dios, quien es nuestro amo. Jesús es nuestro amo, Jesús es nuestro Señor. No obstante, estimados hermanos, es imposible que nosotros permanezcamos sujetos al pecado. En el versículo 1 y versículo 2 que estudiamos, Romanos capítulo 6, Pablo dice: ¿qué pues diremos? ¿Qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? ¿Viviremos en el pecado? ¿Persistiremos en el pecado? ¿Viviremos esclavos del pecado para que la gracia de Dios abunde? En ninguna manera, no. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? Es imposible que alguien que haya sido libertado de la esclavitud del pecado viva, hermanos, para el pecado. Estimados hermanos y amigos, cada uno de los que está en este lugar, cada uno de los que está sentado en esa silla, tiene un amo. Usted tiene un amo. ¿Quién es tu amo? ¿El pecado o es Cristo? ¿Quién es tu amo? Al cual tú amas, como su nombre lo dice, al cual tú sirves, al cual tú adoras. El Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos, les dijo: ¿ustedes por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Ustedes me llaman, y ese llamado, obviamente, lo que ellos estaban diciendo era certero. Tú eres Kyrios, Kyrios, tú eres Señor, tú eres el amo. Pero decir algo y vivir de acuerdo a esa confesión son dos cosas diferentes. Ustedes me llaman Señor, Señor, pero ustedes no hacen lo que yo digo. Ustedes tienen que hacer lo que yo les estoy mandando, dice el Señor Jesús, ¿verdad? Hay un escritor también llamado John Stott, y él dice lo siguiente. Me llama la atención la manera en la que él presenta este concepto. Él dice: la rendición, hablando de quién es nuestro amo, él dice: la rendición conduce inevitablemente a la esclavitud, y la esclavitud exige obediencia. Una obediencia total, una obediencia radical, una obediencia exclusiva. Nadie, dice John Stott, puede estar esclavo de dos amos. Como lo dijo Jesús: amarás a uno y aborrecerás al otro. Así que dice John Stott, quedamos a su disposición, ya sea en forma permanente e incondicional. No hay posibilidad alguna de que nos volvamos atrás en cuanto a esto. Habiendo elegido a nuestro amo, no tenemos otra elección, sino solamente obedecerle. ¿A quién obedeces tú? ¿Quién es tu amo? ¿A quién estás obedeciendo? ¿A quién consideras con tanto amor para entregarte con todo tu ser, considerándolo y amándolo? Tus fuerzas, tus recursos, tu vida, tus pensamientos. ¿Qué es lo que atrapa tu mente, tu corazón, tu voluntad, tu esfuerzo, tu vida, hermano? Déjeme decirle, estimado hermano, si usted ha sido lavado por la sangre de Cristo, si usted es un creyente de Dios, entonces nosotros servimos con nuestra vida, o estamos siendo llamados a entregar nuestra vida completa en rendición a Él, para vivir en santificación. Romanos 6, versículo 17 al 19. Pero gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, versículo 17, que aunque eras esclavo del pecado, ahora en Cristo habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, y libertado del pecado viniste a ser siervo de la justicia. Es decir, Pablo está diciendo aquí que ahora en Cristo Jesús nosotros obedecemos de corazón, de una manera voluntaria, hermanos,
de verdad estamos nosotros entregados a aquella doctrina que se nos ha dado. Pero no solo eso, lo segundo que Pablo presenta es que hemos sido libertados del pecado, que por lo tanto somos siervos de nuestro Dios. Amén. Somos siervos de nuestro Dios. Por la obra divina, el siervo de la justicia, el siervo de Dios, obedece de corazón a esa doctrina de la gracia, es decir, esa doctrina de salvación que ha recibido, y se entrega completamente, o el llamado es a entregarnos completamente, no solamente de una manera externa, sino en cuerpo y alma, para andar en santificación. Recordemos que el Señor pide adoración, no solamente de una manera externa. Él pide adoración, dice, espiritualmente, dice, y en verdad, es decir, con todo tu corazón, como lo dijo el salmista. Señor, mi carne te anhela. O sea, es decir, no solamente mi espíritu, sino también mi carne, mi vida te anhela, Señor. Así que entonces en Cristo Jesús nosotros podemos servir con nuestra vida, rendirnos ante Él para su gloria y su alabanza. Esto puede ser, hermanos, gracias al beneplácito de Dios que nos ha salvado. Él nos ha rescatado. Antes de ser seguidores de Cristo, nosotros amábamos el pecado y nos entregábamos al pecado con todas nuestras fuerzas. Por eso es que a veces, bueno, a veces no, pero siempre, hermanos, no sé si te pasa a ti, pero el Señor te recuerda muchas veces tu pecado, de dónde te sacó Él. Yo no sé si a usted le pasa, pero a veces cuando uno recuerda algo del pasado, dice, Dios mío, qué terrible, ¿no? Mi vida como era, Señor. Pero antes nos entregábamos con toda nuestra fuerza y nos deleitábamos, porque ese era nuestro amo, el pecado. El pecado era nuestro amo. Hacíamos lo que nuestra mente, hacíamos lo que nuestros sentimientos y nuestra voluntad querían. Eso era lo que hacíamos. Eso es lo que Pablo dice, que antes de ser cristianos nosotros hacíamos. Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. Pablo dice, en los cuales anduvisteis, tiempo pasado, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, antes de ser cristiano, tú seguías la corriente que todo el mundo sigue y veías todas las cosas de una manera tan natural como todo el mundo lo ve, aquellos que están sin Cristo. Y andabas, dice Pablo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, conforme a Satanás, el espíritu que ahora está en acción, que opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales estábamos nosotros. También nosotros vivíamos en otro tiempo. Vivíamos en los deseos de nuestra carne, lo que queríamos, eso hacíamos. Hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Éramos objetos de la ira de Dios, lo mismo que los demás. Es decir, la gente sin Cristo es hijo de ira. La ira de Dios está siendo reservada para ellos. Pero por la iniciativa de Dios, no por la iniciativa tuya, sino por la iniciativa de Dios y por su obra en nosotros, nosotros entonces podemos ahora, hermanos, presentar nuestras vidas ante Dios como una ofrenda ante Él, ¿verdad? Y entregarnos ante Él para que Él acepte nuestras vidas por medio de su amado Hijo Jesucristo, en el cual Él se complace plenamente. Y en Jesús, hermanos, nuestras vidas son recibidas por el Padre. Por eso en el versículo 4, el versículo 6, Pablo no se queda allí diciendo la manera en la que nosotros vivíamos en otro tiempo, sino en el versículo 4, Efesios 2, versículo 4 al 6, Pablo dice, pero Dios, ese pero marca la diferencia, pero Dios, dice Pablo, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, Él nos dio vida. Juntamente con Cristo nos dio vida. Por gracia soy salvo, y nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Cuán gran amor, hermanos, de parte del Señor. Es rico en misericordia nuestro Dios. Nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo.
Así que entonces ahora en Cristo nosotros podemos someternos de una manera voluntaria y en verdad a la doctrina del Evangelio que hemos recibido. Eso es lo que Pablo dice en el versículo 17. Gracias a Dios que aunque eres esclavo del pecado, ahora en Cristo habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Aquí muestra una vez más la iniciativa de parte de Dios. El Evangelio se nos entregó a nosotros. El Evangelio se nos confió a nosotros. El Evangelio llegó a nosotros para producir en nuestras vidas, hermanos, salvación. El Evangelio, actuando con poder por la obra del Espíritu Santo, produce en la vida del pecador salvación. Por eso el apóstol Pablo dice que a Dios le plació, a Dios le agradó salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. Dios hubiera podido usar algún otro medio, pero Dios le plació que por medio de la exposición correcta de la palabra de Dios y usando a un hombre por 40 minutos, por 45 minutos, quizás una hora, predicar un mensaje y por ese mensaje obrar poderosamente para la salvación. Así que Pablo dice que ahora entonces en Cristo nosotros como siervos de la justicia podemos obedecer al Evangelio. El apóstol entonces aquí presenta claramente que la conversión va relacionada con no solamente creer en el Señor Jesucristo, sino también reconocer la doctrina del Evangelio, reconocer, hermanos, las enseñanzas del Evangelio. Hay muchas personas que cuando se les habla de la enseñanza de la palabra dicen: ay, esa gente es pura doctrina, esa gente es pura palabra, dicen algunos, ¿no? Esa gente es pura enseñanza. Hermanos, Pablo está diciendo, y cuando digo Pablo estoy diciendo Dios. Recordemos que las palabras de Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para traernos a nosotros la palabra inspirada de Dios. Los santos hombres fueron inspirados por Dios de tal manera que lo que hoy nosotros recibimos por medio de los 66 libros de la Biblia es la palabra de Dios, es el consejo de Dios. ¿Tú quieres escuchar el consejo de Dios? Aquí lo tienes. ¿Tú quieres escuchar cuál es la voluntad de Dios? Aquí está. ¿Tú quieres saber cómo debes de vivir la vida? Aquí está, hermanos, la palabra de Dios. Y es lo que Pablo está diciendo aquí claramente. La enseñanza del Evangelio es el fundamento de nuestras vidas. Tu vida va creciendo en relación a los principios de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra a Dios que se revela a través de las Escrituras. La palabra de Dios nos presenta a un Dios santo, nos presenta sus perfecciones. Es decir, nos presenta los atributos, las cualidades de un Dios. A través de su palabra vemos esto, hermanos. Así que entonces, hermanos, nosotros estamos llamados a crecer siguiendo la palabra de Dios, hermanos. Recordemos que Cristo mismo es llamado el Logos de Dios. Cristo mismo es llamado la palabra. En el principio era el verbo, dice el evangelista Juan. En el principio era el Logos, en el principio era la palabra. Cristo mismo es llamado la palabra. ¿Y saben ustedes por qué? Porque Cristo lo que hizo fue traer la revelación de su Padre a un mundo caído, a un mundo esclavo del pecado. En el Evangelio de Juan, el capítulo 7, versículos del 15 al 18, Pablo hablándole a los judíos dice, el versículo 15, y se maravillaban los judíos y decían: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Es decir, este hombre ¿cómo sabe tanto si no pertenece a una escuela rabínica de la época? ¿A qué escuela rabínica pertenecía Jesús? ¿De dónde sale este hombre que tiene tanto conocimiento? Jesús le respondió, versículo 16, y dijo: mi doctrina no es mía, sino mi doctrina es de aquel que me envió. Versículo 17, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Versículo 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca,
Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Es decir, el Señor Jesucristo trajo la doctrina del Padre. El Señor Jesucristo trajo la revelación del Padre. Esa doctrina, hermanos, es el anuncio por medio de todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos la doctrina del Señor Jesucristo. El principal personaje, el personaje central de toda la Biblia es Jesucristo, hermanos. No son los hombres, es Jesucristo. De hecho, si pensáramos en una palabra que resuma toda la Biblia, pensaríamos en la palabra salvación. Salvación por medio de Cristo. Eso resume toda la palabra de Dios. Cuando usted lee Lucas capítulo 24, el Señor Jesucristo, hablándole a aquellos dos discípulos que iban camino de Emaús, dice que le tomó las escrituras y les dio un paseo por todas las escrituras, y luego dijo que esas escrituras hablaban acerca de él. Es decir, que Cristo predicó acerca de él mismo a través de las escrituras. Por eso el Señor Jesús, hablándole aquí a estos hombres, les dice: es que ustedes buscan es la gloria de los hombres, porque ustedes están citando a los otros hombres. Ustedes están citando a los sabios supuestamente de la época, pero yo estoy revelando al Padre. Esa doctrina viene de lo alto. Esta doctrina viene del cielo. Así que entonces, estimados hermanos, esta doctrina fue la que se nos entregó a nosotros. Por eso el evangelista Juan, allí en la segunda carta de Juan, capítulo 2, versículo 9, Juan dice, el apóstol Juan: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y al Hijo. Exclusividad. ¿Sí lo ven? Pero muchas veces nosotros queremos como tratar de acomodar, de hacer ciertas mezclas. Y a veces uno escucha a creyentes confundidos. Ay, mis hermanos los testigos de Jehová. Ay, mis hermanos los mormones. Pues la Biblia es clara: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice Juan ahí, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Ahora, si usted mira el contexto de este texto de 1 de Juan 2:9, habían algunos que estaban diciendo que el Señor Jesucristo no había venido en carne. Es decir, estaban negando la encarnación de Jesús, de que Jesús, el Hijo de Dios, se había hecho carne, Dios con nosotros, Emmanuel con nosotros. Y es lo que hoy muchos dicen: Jesús no es Dios, Jesús no es el Hijo de Dios, Jesús es una criatura. Pues la Biblia nos dice a nosotros en el Evangelio de Juan que en el principio, es decir, hermanos, cuando se dio la creación, allí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no es como dicen algunos, que Él es el primero de la creación, es decir, Él es el primer ser creado. No. Cuando ustedes miran en el contexto de las escrituras, primero nos habla a nosotros de superioridad, hermanos. No solamente de ser privilegiado, como eran los primogénitos hebreos. O sea, primogénito no es exclusivo en cuanto a solamente recibir por ser el primero, sino primero en las escrituras, en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Colosenses, en el capítulo 1, cuando Pablo dice que Él es el primogénito de toda creación. En el versículo 17 él dice en qué sentido Jesús es primogénito. Y en el versículo 17, Colosenses 1:17, él dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, Él no puede ser un ser creado. Él es eterno. Él es antes de todas las cosas. Juan, en el Evangelio de Juan, el apóstol Juan dice: mire, Él vino al mundo, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Él creó al mundo, sin embargo los hombres no estimaron a Jesús como creador, como el Hijo de Dios, hermanos. Por eso Juan es bien
intencional aquí cuando dice cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Así que Pablo dice a los creyentes entonces, y obviamente a nosotros hoy, que gracias a la iniciativa de Dios, nosotros podemos obedecer de corazón, verdaderamente, auténticamente de corazón, a la doctrina que se nos ha dado, a la doctrina que se nos ha entregado. Por ejemplo, ustedes miran las primeras páginas del libro de los Hechos y hablando de los primeros cristianos allí en la iglesia primitiva, el evangelista Lucas dice que estos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, que los cristianos perseveraban en las enseñanzas que los apóstoles habían recibido de Cristo Jesús. No es como hoy que algunos dicen hay que perseverar en la enseñanza de los apóstoles modernos. No, hay que perseverar en las enseñanzas de los apóstoles que el mismo Señor Jesucristo de una manera directa institucionó y llamó. Por eso Pablo también en Efesios capítulo 2 versículo 20 dice que nosotros estamos llamados a seguir edificando sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, estimados hermanos. Es decir, en las enseñanzas de Cristo. Pablo, hablándole a Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, el capítulo 1, versículos 13 y 14, Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, retén la forma, nuevamente, Pablo aquí dice, gracias a Dios que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Ahora en Timoteo, Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo, mira Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu que mora en nosotros. Hermanos, retén la sana doctrina que se te ha dado. Retén la doctrina de Cristo que se te ha entregado. El buen depósito por el Espíritu que mora en nosotros. Así que entonces, por iniciativa de Dios y gracias a nuestro Dios, los creyentes estamos llamados a anclar nuestra vida, hermanos, de una manera gozosa, de una manera verdadera, sin fingimiento, a la doctrina cristiana que se nos ha confiado. Eso es lo que menciona Pablo entonces en el versículo 17. Pero también vemos, estimados hermanos, que por la iniciativa divina, el siervo de la justicia ha sido libertado del pecado para ser siervo ahora, no del pecado, sino siervo de la justicia. Si nota el énfasis que menciona Pablo aquí, libertado del pecado, viniste a ser siervos, viniste a ser, no eras esclavo del pecado. Pero ahora en Cristo Jesús viniste a ser, no eras, pero viniste a ser ¿qué? Siervo ahora de la justicia. El apóstol entonces aquí compara, hermanos, también la debilidad pecaminosa que se entrega completamente y se rinde al pecado, pero lo compara, estimados hermanos, con el servidor de la justicia, es decir, con el servidor de Cristo. Esto suena como a superhéroe, ¿verdad? Pero nos llama a nosotros, hermanos, como servidores de Cristo, como servidores de justicia, ahora a entregarnos por completo para crecer en santificación ahora, no en inmundicia. Versículos 18 y 19. Y libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Hablo como humano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pablo de alguna manera presenta una excusa, quizás por los ejemplos y las ilustraciones que él está presentando, y él lo menciona y dice, mira, yo presento esto como humano que soy por vuestra humana debilidad, y hace la comparación, mira,
así como tú antes te entregabas al pecado, así como tú antes dedicabas tu fuerza, te trasnochabas para vivir en el pecado, servías con tu cuerpo, con tu mente, con tus emociones, con tu voluntad, con toda tu vida, te entregabas al pecado. Entonces ahora en Cristo preséntate y entrégate, pero no para vivir en la inmundicia, sino ahora para vivir en santificación, para servir a la justicia. El apóstol entonces deja claro ahora que los creyentes hemos sido libertados del pecado. No somos perfectos, pero hemos sido libertados del pecado. No hemos sido glorificados todavía, pero ese es nuestro destino final. Un día estaremos en la gloria del Padre, estimados hermanos. Así que el llamado a servir hoy para ti es a entregarte con intensidad, hermanos. Y nuevamente aquí, ¿recuerdas antes de ser cristiano cómo te entregabas y te trasnochabas y vivías esclavo del pecado? Pero ahora en Cristo Jesús no quiere esforzarte en la gracia de Dios. El llamado es a servir con intensidad, con amor, con entrega a nuestro amo, a rendirnos ante Él. ¿Tú has cambiado de amo? Tienes ahora otro dueño, y ese es el Señor Jesucristo. Entrégate a Él. Entrégate a Él para servirle con todo tu corazón. O sea, lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí, estimados hermanos, a los creyentes en Roma es: miren, yo quiero que ustedes piensen en esto, reflexionen en esto. Miren, ustedes, creyentes, estaban antes dispuestos a obedecer grandemente al pecado. Ustedes antes estaban dispuestos a obedecer, a entregar sus vidas con todo lo que ustedes eran. Y lo entregaban sus vidas al pecado. Y se colocaban bajo la autoridad y el dominio del pecado. Pero ahora en Cristo Jesús, vengan y crezcan en santificación. Entréguense, dice la Pablo, ahora para santificación. Presenten vuestras vidas, vuestros miembros, para servir a Cristo. Colóquense bajo la autoridad y el dominio del Señor, creciendo en santificación, como dice la canción que tanto cantamos aquí. Y pidamos al Señor: Señor, úsame, permíteme ser un siervo, Señor, para tu gloria. Pablo, hablándole a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 7, Pablo dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino nos ha llamado a santificación. Así que entonces el propósito de esta exhortación, en los versículos 20 y 21, Pablo dice entonces: ¿qué beneficio obtuviste cuando antes estabas esclavo del pecado? ¿Qué beneficio obtuviste? Más bien, ¿no obtuviste vergüenza? Ya que el resultado del pecado es la muerte. Usted se puede imaginar por un momento a alguien: estoy orgulloso de ser un miserable pecador. Yo estoy orgulloso de tener 10 mujeres. Yo me siento orgulloso de ser un borracho miserable. ¿Usted se imagina a alguien eso? O a la joven por allá diciéndole a todo el mundo: miren, miren, amigos, yo soy una prostituta que tengo relaciones con todos los amigos suyos. Me siento orgullosa de eso. Pablo está diciendo: recuerden, antes el pecado a ustedes lo que les trajo fue vergüenza y miseria. Acuérdense de eso. Versículo 20 y versículo 21, Pablo dice: porque cuando eras esclavo del pecado, no eras esclavo de Cristo. Cuando tú eres esclavo del pecado, dice Pablo, erais libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora en Cristo Jesús os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. La esclavitud al pecado produce muerte, produce vergüenza. Hermanos, cuando nosotros pensamos en nuestros pecados pasados,
Ahora en Cristo Jesús, si tú estás en Cristo Jesús, eso te produce vergüenza. Pablo, hablándole a los creyentes en Corinto, Pablo intencionalmente sabía, conocía a muchos de los creyentes en Corinto y conocía sus pecados, y Pablo les quiso recordar y les menciona una lista. Así que veamos los pecados vergonzosos de algunos creyentes que llegaron a la fe en Cristo Jesús y se convirtieron en creyentes, siervos para la gloria de Dios, siervos de justicia. Y estoy hablando de Corintios capítulo 6 versículo 9. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9. ¿Lo tienen? Primera de Corintios 6, 9. ¿No sabéis? Claro que sabía. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo le está diciendo eso a los creyentes aquí. Le presenta los pecados que ahora en Cristo Jesús ellos se sentían avergonzados. Muchos de ellos habían sido injustos. Muchos de ellos vivieron por mucho tiempo en fornicación. Muchos de ellos vivieron en la idolatría. Muchos de ellos eran adúlteros. Muchos de ellos habían practicado la homosexualidad. Muchos de ellos habían sido ladrones, habían sido avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Pero en el versículo 11, Pablo no deja la lista así solamente, sino que ahora se las aplica y les dice: y esto erais algunos de ustedes. Y eso eres algunos de ustedes, más ya, ahora en Cristo Jesús. Ustedes que han sido lavados, ustedes que han sido santificados, ustedes que han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, qué buena noticia. Nosotros éramos de esos. Ahora en Cristo Jesús, si tú recuerdas esos pecados, yo no sé usted, pero produce vergüenza. Yo no sé cómo muchos creyentes hoy testifican, y escuchaba una vez a alguien que estaba dando un testimonio y decía: hermano, y cuando yo andaba en esa banda, yo cogía así, todo el mundo, y eso, y lo hacía así como con una, ¿verdad? Como que todavía acordándose y quizás como deseando todavía, ¿no? Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Pablo fue un hombre que asesinaba a la gente. Sin embargo, cuando Pablo llega a Cristo Jesús, hermanos, usted va a notar que Pablo no menciona nada. Pablo, ¿sabe qué dice? Yo me propongo ahora no a contar mi testimonio. Yo me propongo ahora es a predicar a Jesús y a ese crucificado y a ese que resucitó de entre los muertos. El evangelio que yo recibí, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15. El evangelio que yo recibí, el evangelio que a mí se me predicó, es el evangelio que yo les predico a ustedes ahora. Que Cristo Jesús murió conforme a las Sagradas Escrituras, que resucitó al tercer día, que se apareció a los 12, que se apareció a Pedro, que se apareció a más de 500 hermanos. Ese es el evangelio que yo les predico. Interesante, ¿verdad? El pecado produce vergüenza. Ahora que estamos en Cristo Jesús, antes no, quizás. Antes te deleitabas en el pecado y vivías de esa manera. Pero ahora en Cristo Jesús sientes vergüenza. ¿Por qué? ¿Cuál es el fruto? Versículos 22 y 23. Romanos 6, versículos 22 y 23. Pablo dice: mas ahora, es decir, ahora en Cristo, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios,
tenéis por vuestro fruto, ¿cuál es tu fruto ahora? En Cristo. La santificación. Y tu fin, es decir, tu meta, ¿quién es? La vida eterna, que es Jesús mismo. Y luego concluye, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pago por el pecado es miseria y muerte. Muerte física, muerte espiritual. Pero gracias a que hemos sido libres del pecado por medio de la obra de Cristo, somos hechos siervos de Dios y ahora nuestra vida está siendo llamada a seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, alguien dijo que el pecado es la causa de la muerte, pero que asimismo la justicia dada por Cristo nos dio vida eterna. De esta manera entonces nosotros podemos decir con toda seguridad que nuestra salud enteramente de la gracia de Dios y de su pura liberalidad hemos nosotros recibido, hermanos. Cuán bueno es nuestro Salvador. Lo que Pablo está diciendo al final, ya para terminar, lo que nosotros merecíamos por nuestros pecados es el pago justo de la ira de Dios sobre nosotros, siendo apartados eternamente. Pero Cristo recibió en tu lugar toda la ira del Padre, la recibió sobre sí, hermanos, para que ahora en Cristo Jesús nosotros recibamos gratuitamente este regalo de la vida eterna, la dádiva de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, recuerda quién eres. Si eres cristiano, eres un siervo de Cristo, no del pecado. También debes de reflexionar, hermano, y arrepentirte en cuanto a tu poca entrega y servicio al Santo de Dios. Antes de ser cristiano te entregabas con todas tus fuerzas a los placeres de este mundo y vivías para eso. Pero ahora, para santificación, presenta tu vida y entrega tu vida para adorar a Dios. Y algo más, si estás en Cristo, no recaigas en el pecado. Las experiencias anteriores del pecado y ahora en Cristo Jesús entiendes, sientes vergüenza de eso. Así que entonces ven a Cristo en arrepentimiento y fe y sigue avanzando, porque tú eres un siervo de justicia, no un siervo del pecado. Tú eres un siervo de justicia, hermano, no un siervo del pecado. Tú eres un siervo de Cristo, no un siervo de Satanás. Vive como lo que tú eres, como un siervo del Señor. Amén. Oremos.